Te invito, si gustas, levantar tu Biblia y repetir conmigo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. No nos cansamos de repetir esto, gracias a Dios. Pues el nombre de esta enseñanza, mi hermano, lo tienes ahí en pantalla y se llama Transformados. Y como tú lo sabes, mi hermano, mi hermana, esta vida no lo es todo. La Escritura da testimonio fiel a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, que hay algo más allá. Y entonces estamos aquí para prepararnos para esta vida y para lo que viene, el reino de Dios. Dios siempre ha querido gobernar sobre su creación más perfecta, el hombre. El reino de Dios, como lo dice el Padre Nuestro, en esta tierra. Por eso entonces el hombre fue creado, y fue creado con un propósito o varios propósitos. Fue creado para obedecer a Dios, fue creado para servirle, fue creado, por sobre todo, para amar al Señor. Pero también el hombre, dentro de la visión de Dios, al hacer esta obra tan magnífica que somos tú y que soy yo, Él lo creó con un principio, eternidad. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre, en su conciencia, lo sabe. Esta vida no lo es todo, porque Dios ha colocado la eternidad dentro de su corazón. Pero no fue lo único que puso el Señor dentro de nuestro ser. Él también, desde el principio, desde el primer hombre creado, puso dentro de su corazón, en las tablas de su corazón, escribió su santa y perfecta ley. Por eso cuando Adán pecó, él tuvo miedo, porque entendía en lo más profundo de su ser que algo había violado. Entonces, el hombre cae, y con la caída del hombre viene esta situación tan terrible para la humanidad, la muerte, producto del pecado. Ambos entraron a este mundo donde nosotros estamos presentes y que no era el propósito de Dios que ocurriera, pero son las consecuencias de la rebelión del hombre. Y cuando hablemos de hombre, estaremos pensando el ser humano, hombre, mujer, cualquiera de ellos. Dios siempre ha tenido presente el que exista una creación que sea gobernada por el hombre y que en ella Dios sea el rey soberano y absoluto. Pero tras la caída sucedió algo. Dios, desde el principio de la creación del hombre y tras este hecho tan trascendente, Él dio una promesa de restauración que encontramos en Génesis 3, verso 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa de una simiente que vendría a revertir lo que hizo la entrada del pecado, a revertir y terminar con la muerte,
para volver al punto de inicio, un hombre con vida eterna. Pero el Señor, en su infinita misericordia, no solamente nos puso su ley en el corazón, desde el primer hombre que ha existido en la tierra hasta el último. El Señor, en su infinita misericordia, nos dio su ley de manera escrita. Tú lo sabes, que cuando Él libertó a su pueblo, a una nación que Él escogió, para que a través de ellos el evangelio fuera difundido a todas las naciones, esa nación que fue libertada tuvo la gran oportunidad, después de haber salido de Egipto, de estar en aquel monte santo, el monte Sinaí o monte Horeb. Y allí, a través de la manifestación de una serie de eventos totalmente aterradores, Dios vendría a preparar el escenario para traer su ley. En Éxodo 19 vemos estos eventos que ocurrieron y a través de los cuales Dios hizo su presencia a través de su voz con su pueblo. Lo encontramos en Éxodo 19, versos 16 al 20. Dice: aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, al Dios todopoderoso y todo suficiente, que fue a presentarse delante de esta nación. Y dice: y se detuvieron al pie del monte. 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahvé sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Vemos, mis hermanos, cuán importante es para el Señor su ley, que su ley viene aparejada de su presencia. Los israelitas, hace 3,500 años, ellos pudieron presenciar, escuchando todos estos eventos naturales y sobre todo, escuchando la voz de Dios. Y entonces la nación sale del cautiverio donde estuvieron durante más de 400 años en Egipto, y ahora pasan 40 años y encontramos a Moisés. Moisés ya de 120 años. Encontramos a Moisés parado en la cumbre del monte Pisga. Y resulta ser que él, que era el comisionado para llevar al pueblo a la tierra prometida, él está aquí en el umbral del monte y solamente puede ver a lo lejos toda la tierra que el Señor prometió que les daría en heredad. Pero también él ya sabía para ese entonces que él no entraría a tomar posesión por el incidente que pasó cuando él golpeó la roca. Detrás de Moisés, cuando estamos hablando en el libro de Deuteronomio, que ya han pasado esos 40 años que estuvieron en el desierto, hay una característica. Todo aquella multitud de personas que salieron de Egipto fueron cayendo poco a poco en el desierto. ¿Por qué? Por incredulidad. ¿Y qué más encontramos? Una nueva generación para entrar a la tierra prometida, salvo dos, tú lo recuerdas, Josué y Caleb. Entonces encontramos en este momento a Moisés delante de esa nueva generación. ¿Qué les va a decir de todas las cosas que ellos vivieron?
Deuteronomio es un libro donde Moisés está recapitulando todas las cosas que han pasado desde su libertad de Egipto. Y encontramos en Deuteronomio 4, verso 1 y 2, lo que él le dice a esta nación, que son ahora la siguiente generación de aquellos que salieron de Egipto. Sus padres ya no están, quedaron muertos en el desierto. Deuteronomio 4, versos 1 y 2. Y dice, recuerda, le está hablando a la nueva generación. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entráis y poseáis la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os da. Verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos que Yahvé vuestro Dios, que yo os ordeno. Oye, Israel. Y tú recuerdas, mi hermano, que oír no es simplemente escuchar un sonido. Cuando la Biblia habla de oír, significa despójate de toda preocupación que tú tengas y concede lo más valioso que es tu voluntad, tu atención a escuchar la santa palabra de Dios. Indiscutiblemente, cuando tú haces a un lado todo y oyes y dispones a escuchar la palabra de Dios, esta va a producir fruto en ti. Entonces, también les dijo en el verso 6, ahí mismo de Deuteronomio 4, 6, hablando de estos mandamientos, les dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. A esta nación, Israel, que le fue conferida la santa palabra de Dios, ellos vendrían a ser ese ejemplo de cómo nosotros que no estábamos dentro de ese pacto y que vendríamos con el paso de los siglos, podríamos llegar al conocimiento del único y solo sabio Dios verdadero. Entonces, Moisés les está platicando todas estas cosas que ocurrieron cuando ellos salieron de Egipto. Les está diciendo la importancia de que vengan a la ley, de que vengan a la palabra santa y la guarden y la atesoren como la parte más valiosa de sus propias vidas. Moisés les recuerda también a esta nueva generación, a estos muchachos, les recuerda cómo fue con sus padres que experimentaron ellos la presencia de Dios en Horeb. Lo encontramos, o Monte Sinaí, lo encontramos ahí en Deuteronomio 4, versos 9 y 10. Y les dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Yahvé, tu Dios, en Horeb. Cuando Yahvé me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran. Mis hermanos, el objeto de la palabra de Dios no es simplemente, y bendito Dios porque sucede, para consolarnos en los momentos de tribulación, en los momentos difíciles que podamos estar atravesando, en las diferentes circunstancias. Sin embargo, lo hace, pero no es ese su propósito. El propósito fundamental de la palabra de Dios es que cambie nuestra concepción que tenemos del único y solo Dios verdadero, que lo conozcamos y al conocerlo, invariablemente le vamos a temer, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y si no lo estamos haciendo, mis hermanos, si no estamos viniendo a su palabra para conocerlo, no lo estamos temiendo. Y entonces, ¿qué pasa?
empezamos a robar, empezamos a tomar cosas que no nos pertenecen, no abiertamente en un centro comercial, pero estamos tomando espiritualmente cosas que no nos corresponden. O estamos diciendo mentiras piadosas. ¿Por qué? Dice el Salmo 10, versos 4 al 6. Estamos hablando que necesitamos el temor de Dios delante de nuestros ojos. Salmo 10, verso 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. ¿Cómo le llama la Biblia a alguien que no busca al Señor? Le dice malo. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Siguiente, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Verso 6. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Está tan confiado, a veces estamos tan confiados de las circunstancias de las cuales nosotros podemos tener control que decimos, para esto no necesito a Dios. Y sin embargo, la Biblia nos dice que eso es un corazón malo, porque está apartado de su Señor. Dice el Salmo 36:1, ¿qué pasa con esta persona que no tiene temor de Dios delante de sus ojos? Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando una persona miente, cuando una persona se enfurece, cuando una persona reacciona de manera desmedida, no tiene temor, no es consciente que eso que está haciendo es delante del Dios Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de esta experiencia, cuando la nación recibió la ley, y esa ley que hoy nosotros tenemos en nuestras manos, Israel, estando en el monte Horeb, encontramos en Éxodo 20, versos 18 al 20. ¿Cómo reaccionaron ellos ante este evento tan grandioso donde Dios estaría entregando su santa ley de manera escrita para que ellos a través de ella gobernaran su vida? Encontramos entonces en Deuteronomio 20, versos 18 al 20. Dice, todo el pueblo, aquí estamos hablando de 40 años atrás de Deuteronomio, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Verso 20. Y Moisés, es Deuteronomio 20, 20. Éxodo 20, lo vuelvo a leer, perdónenme. Éxodo 20, 18 al 20. De todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros y no pequéis. Cuando decimos, ven a la Biblia, llénate de todo lo que ella tiene por decir, lo que estás haciendo, mi hermano, es como si hubieras estado ahí, en ese mismo monte santo. Estás recibiendo todo lo que Dios dice y señala. Y entonces eso, invariablemente, es como cuando tú eras niño y tu papá te decía, esto sí lo vas a hacer, esto no lo vas a hacer. Te genera un respeto, va transformando tu forma de comportarte. Mis hermanos, necesitamos que Dios sea santificado
delante de nuestros ojos. ¿Eso qué significa? Que nosotros veamos las cosas como Dios las ve. El hombre va por la vida haciendo sus actividades cotidianas. Él dice, para mí, esto y esto y esto es lo bueno. Y para mí, esto y esto es lo malo. Podemos, como humanidad, haber hecho grandes descubrimientos científicos. Podemos quizás haber ganado el premio más alto que se pueda otorgar, un Nobel, haber ganado una Olimpiada. Podemos haber logrado grandes cosas, pero una cosa es cierta. El hombre no fue diseñado para legislar el bien y el mal. Otra vez, el hombre pudo tener toda la inteligencia que Dios le dio, pero solamente le dijo una cosa: el bien y el mal no te corresponde a ti nombrarlo o denominarlo. Tú no tienes la capacidad, el hombre, el ser humano, no tenemos la capacidad de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Para eso necesitamos a nuestro Padre Celestial, que Él nos lo diga. Por eso, desde la creación, mis hermanos, en Génesis 2, verso 16, dice la Escritura. Génesis 2, 16. Y mandó Yahvé Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, morirás. Mis hermanos, el árbol de ciencia del bien y del mal es el hombre diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso produce muerte. Dijo Isaías: nosotros, los hombres, a lo malo le llamamos bueno. Isaías 5, 20. Y no nos corresponde a nosotros. Y estamos viviendo en un mundo que difícilmente le puedes decir eso. Están totalmente yéndose por el camino donde cada uno es el arquitecto de su destino. Necesitamos a nuestro Creador. Y un ejemplo de esto, de que con Dios no se juega sobre este aspecto, sobre definir qué es lo bueno y qué es lo malo, que fue la primer prohibición que el Señor puso en la Biblia y las características o resultante de esto, que era la muerte. El Señor no está bromeando con eso. Vemos un ejemplo en Levítico 10, donde el sacerdocio con la nación de Israel está iniciando. Y encontramos en Levítico 10, versos 1 en adelante, 1 al 3, por favor. Nadab y Abiú, los dos hijos del sumo sacerdote Aarón. Dice: hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño, que él nunca les mandó. Verso 2. Y salió fuego de delante de Yahvé y los quemó, y murieron delante de Yahvé. Verso 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Yahvé diciendo: en los que a mí se acercaren, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Te puedes imaginar esta escena? Aarón, padre de 4 hijos, 2 de los cuales fueron delante de Dios, quizá con la voluntad más buena para acercarse a Él, a ofrecerle, pero lo hicieron en los términos que no eran los correctos. No era como Dios lo había dicho. ¿Y qué fue lo que esto produjo? Muerte. Y a Aarón se le dijo, Aarón no pudo hacer duelo por sus hijos. Él había entendido que desafiar a Dios no es algo que esté en nuestras manos, no lo debemos hacer. La Escritura nos dice entonces en 1 Corintios 10:11, ¿por qué estas cosas tan terribles están escritas en la Biblia? 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas
estas cosas les han acontecido como ejemplo y están escritas para amonestarnos, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mis hermanos, la palabra amonestar, noutesia del griego, significa que tus pensamientos sean redirigidos hacia el camino correcto. ¿Cuántas personas vemos que empiezan a seguir un camino que la Biblia dice en Proverbios, y de hecho lo dice 2 veces, Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25? Hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Lo que nosotros llamamos bueno, dice la Biblia, es camino de muerte. Sabemos, como seres humanos, que necesitamos cambiar. ¿Cuántos problemas nos genera a veces un mal manejo de emociones? Y lo sabemos, necesitamos cambiar. No tener rencor, ser más humilde, tantas cosas que pudiéramos cambiar. Y entonces quizá empezamos a buscar una estrategia o un medio, quizás compramos algún libro para ver consejos sobre cómo cambiar, o vamos a las enseñanzas y uno dice, por ejemplo, yo necesito crecer en fe, o necesito ser más perdonador porque yo le guardo rencor a los que me hacen. Mis hermanos, la palabra de Dios no trabaja así. No se trata de que tú tomes cursos y cursos sobre cómo rectificar tu vida. No es por fuera. El cambio viene desde adentro. Tú no le puedes decir a una pastilla, mira, te voy a tomar y tú vas a hacer esto y esto en mi cuerpo. No, hay efectos secundarios. Tomas unas hormonas esperando un resultado que eventualmente lo tienes, por supuesto que lo obtienes, pero los resultados a mediano o largo plazo son terribles por ese ataque que le estamos haciendo al cuerpo. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una herramienta que tú agarras para transformarte, no. Es venir a ella en humildad y no utilizarla como un medio para cambiar. Nos dice la Escritura, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Y mis hermanos, todos ustedes que son nacidos de nuevo, ya tienen esta capacidad dentro de ustedes. Lo único que hay que hacer es alimentarla. Nuestros hijos, a través del alimento, crecieron. En nuestra fe es exactamente lo mismo, tomar este santo alimento. Necesitamos cambiar y eso solamente Dios lo puede lograr en nosotros. Y entonces regresamos a Deuteronomio capítulo 4 y encontramos, recuerda, en Deuteronomio han pasado 40 años y Moisés está hablando con esa generación que va a entrar a poseer la tierra. Les dice en Deuteronomio 4, verso 32, por favor. Dice, vamos a leerlo hasta el 35. Dice, ¿por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella? 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Yahvé vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Yahvé es Dios y no hay otro fuera de él. Por eso Eclesiastés justamente en eso termina. Dice Eclesiastés 12.
14, porque 13, perdón, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, venir a esta tierra y conocer a nuestro Creador. Y tú dirás, bueno, nosotros no estuvimos en Sinaí, no estuvimos en ese monte santo viendo todos esos hechos tan asombrosos. Pero dice la Escritura en segunda de Pedro 1, 19, que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en medio en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A nosotros no nos tocó estar ahí, pero tenemos la forma de experimentar exactamente lo mismo con esta bendita palabra morando poderosamente en nuestros corazones. Esa ley que dio el Señor hace 3,500 años, esa ley eterna, nos salva. No somos salvos por guardar la ley. Dice Romanos 8, versos 3 y 4. Nosotros nunca hubiéramos podido guardarla con nuestras mejores intenciones, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Es gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz, que nosotros recibimos por fe su justicia, y es esto lo que nos hace estar cumpliendo la ley de Dios delante de sus ojos, porque ya no nos ve a nosotros, ve a su Hijo en nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Esa recepción de Jesucristo en tu vida, dice la Escritura en 2 de Corintios 5:17, que nos ha hecho una nueva creación. Los que están en Cristo Jesús son nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. En palabras de Ezequiel, dice que tú tienes un corazón nuevo. En palabras de Pedro, dice que fuimos nosotros rescatados de nuestra vana conversación, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que hace diferente nuestra vida, y eso es lo que nos posiciona a aquello que se perdió por el pecado, a una vida eterna en Cristo Jesús, bendito y santo. Y esto, mis hermanos, gracias a Dios por su palabra, que podemos tener esta esperanza bendita y gloriosa de una vida eterna. Este cuerpo, dice Corintios, que se va desgastando día a día, pero el hombre interior se renueva día a día. Por eso necesitamos su santa palabra. ¿Y cuál es el futuro que nos espera? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el Salmo 15, Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Salmo 15, Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. 4, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahvé. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Ese es el que habitará en el tabernáculo del Señor. Y mis hermanos,
ese eres tú y soy yo, por la sangre de Cristo, bendito, precioso. Así que mis hermanos, el hombre, el ser humano, no es el que dice cuáles son las cosas que son lo bueno y lo malo. Aunque discutamos con eso, no somos nosotros los que podemos hacerlo. Solamente es Él, a través de su palabra, la que puede hacer cosas grandes y poderosas en tu vida y en tu familia. En Mateo, capítulo 4, no sé si se alcance a ver. Aquí tenemos a mi derecha a un creyente. Él es un creyente. Alguien comprado por la sangre de Cristo, alguien que creyó en la santa palabra de la cruz y el sacrificio expiatorio. Esta persona tiene pensamientos del mundo, como todos los que antes de que viniéramos a Cristo los teníamos. Pero también ahora tiene pensamientos espirituales. Esto es andar en el espíritu, esto es andar en la carne. Siempre que nosotros nos ocupamos de las cosas de este mundo, que no sirve esto, que ya mi hijo tiene aquello, siempre que nos ocupamos de las cosas del mundo, estamos de este lado. Cuando nos ocupamos, cuando nuestro corazón lo cedemos a las cosas del espíritu, a la palabra de Dios, estamos de este lado. Y lo vemos, mis hermanos, en Mateo 4 les decía. Resulta ser que Jesús fue tentado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces viene el diablo. Jesús había estado ayunando por 40 días y le dice, ¿sabes? Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Tú eres capaz de hacer o de decir lo que tú quieras. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Eso es lo que te dice el mundo. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes decir lo que tú quieras. Y entonces, ¿qué le dijo Jesucristo? No solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es esa primer tentación? El creer que tú eres autosuficiente para gobernar tu vida y mis hermanos no lo somos. El decir, es que si yo hago esto, es que si yo voy a hacer aquello, necesitamos dirección, somos ovejas. Y entonces el Señor nos dice, eso no es lo que te va a saciar. Es la palabra bendita y gloriosa la que te dice, estabas por un camino de muerte, te voy a conducir por el camino de vida eterna donde están los pastos deleitosos. El diablo entonces vino y no solamente le dijo, tú eres el que puede decidir qué es lo que está bien y lo que está mal. Luego le dijo, ok, entonces es Dios al que tú le puedes decir qué es lo que puede Él hacer. Tú le puedes dar órdenes a Dios de decir qué es lo que va a hacer. Dice, entonces el diablo lo llevó al pináculo, a la parte más alta del templo. Son cosas que se ven tan piadosas cuando nosotros, criatura, le estamos dando órdenes a Dios. Y entonces, ¿qué le dijo el diablo? Le dijo, mira, dice la Escritura que Él mandará a sus ángeles y que te tomen en sus manos para que tus pies no tropiecen con la piedra. El diablo conoce la Escritura, mis hermanos la conoce, pero no la cita bajo el contexto. Por eso Jesucristo le dijo, ¿qué le dijo, mis hermanos, en la palabra de Dios? Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No eres tú quien va a venir a decirle a Dios cómo hacer las cosas. No, mis hermanos, nosotros necesitamos estar en comunión con Él para que Él sea el que nos dirija. Hay tantas decisiones incorrectas que tomamos y que con el paso del tiempo se cosechan los frutos. Así es que no somos nosotros los que decimos esto es lo correcto, no somos nosotros los que le decimos a Dios esto es lo que tienes que hacer.
Luego viene nuevamente el enemigo y le dice, mira, estos son todos los reinos del mundo. Le dice, imagínate, mi hermano, ¿quieres ser rico? ¿Quieres tener riquezas? Yo tengo los tesoros, yo tengo las claves para hacerlo. ¿Quieres tener belleza? Yo tengo, eso es lo que ofrece el diablo. Yo tengo cómo tú puedes llegar a tener esa belleza que tanto ansías. ¿Quieres tener amor? Él te ofrece tantas cosas. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres tener la seguridad del mundo? Él tiene el poder de este mundo, por supuesto que lo tiene. Pero dice la Escritura, viene Jesucristo y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mis hermanos, estamos buscando en el mundo, estamos buscando que el mundo nos dé la razón de nuestra existencia, que el mundo nos diga cómo nos tenemos que vestir para ser aceptados. No, mis hermanos, adora a Dios. Tienes esta capacidad de adorar en espíritu y en verdad, y Él es el que va a redirigir tu vida. Así que, mis hermanos, ven y toma toda el agua que sale de la roca viva que hay en esta bendita palabra, Jesucristo. Toma toda el agua que quieras. Toma todo el maná que todas las mañanas tú puedes venir a tomar en esta santa palabra. Sáciate, ese pan sí te da la saciedad. Por eso cuando Jesús en los evangelios multiplicó los panes para 4,000 y para 5,000 personas, Él dijo, que ningún pan se pierda, porque esa es la palabra de Dios, absolutamente poderosa. Y cuando tú haces esto, mi hermano, cuando tú recibes con todo tu corazón lo que Dios tiene para ti, entonces la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará tu corazón y producirá fruto que transformará tu vida, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tus finanzas, tu familia, tu iglesia, tu ciudad, para siempre. Bendito sea el Señor, porque eso es posible, esa transformación por medio de su santo evangelio. Mis hermanos, si gustas darle un fuerte aplauso a nuestro Señor, porque Él es el que nos sostiene para adorarlo y alabarlo. Bendito sea. Vamos, mis hermanos, entonces a orar por las ofrendas, si gustas. Padre Santo, cuán necesario es que tu evangelio esté siendo predicado, pero conforme a como está escrito. Hay mucha distorsión en el mundo y te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, que esta casa que tú fundaste y en la cual tú moras, siga predicando esta palabra. Por eso, Padre, te pedimos tu bendición sobre todos aquellos que van a depositar sus ofrendas y sus diezmos en esta casa o por medio de internet. Padre, para que también te pido que los bendigas tan generosamente por ese corazón dispuesto. Gracias. Gracias, Padre Santo. Y en lo que pasan, mis hermanos, por las ofrendas, mis hermanos, recordarte, ven y congrégate para que veas la palabra de Dios, para que la escuches, para que te alimentes de ella. Si puedes formar parte del grupo de alabanza, mis hermanos, la alabanza transforma poderosamente tu vida. Si tienes la voluntad y el tiempo, hazlo. Tus ojos van a ver los resultados. Y sin más que decir, mis hermanos, si gustan ponerse de pie para que quedemos despedidos y decimos que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre todos ustedes, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí transformados por su palabra. Y esto, por cierto, es eterno, mis hermanos. Y los que así lo haremos decimos, amén. Quedamos despedidos, mis hermanos. Gracias.